A mí me gusta Sí, siempre, doctor. Se cuando ve y se hablo... escucha bien, doctor. Puede Ya, proceder, doctor. perfecto, perfecto. 56 jóvenes hay ahorita en la plataforma. Perfecto, doctor. Me imagino que llegarán después unos pocos más. Bien, entonces yo le decía, cuando yo hablo, me gusta hacer un poquito de recordar un poquito de lo que es anatomía, un poquito de histología para que vean que los cursos que han llevado no son por gusto y que tienen una aplicación, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que cuando hablo de anatomía de esófago, hay que decirles que mide aproximadamente 24 centímetros. Si yo lo proyecto sobre la columna vertebral, va desde la sexta cervical a la 11ª dorsal. El esófago transcurre en el mediastino posterior, ¿no? En el mediastino posterior. Va a tener un esfínter esofágico superior. Este esfínter está formado por el músculo cricofaringio. Esto, les adelanto, es un esfínter verdadero. Va por todo el mediastino posterior y se encuentra con el diafragma. Y el diafragma le hace una pequeña abertura para que pase por ahí el esófago. A esa abertura se le llama hiato esofágico. Y el esófago avanza 2-3 centímetros y se une al estómago en la unión esófago-gástrica, donde va a estar ubicado el esfínter esofágico inferior. Atención, la unión esófago-gástrica está, no interesa el tamaño, ¿de acuerdo? Yo en mi caso mido 1,87, 1,86, ya con los años me he bajado seguro. ¿Ah? Uno que mide 1,60 va a ser diferente, es igual. Del ombligo para arriba, todo es igual. Entonces, si medimos desde la arcada dentaria hasta la unión esófago-gástrica, el número mágico es 40 centímetros. ¿De acuerdo? Graben este número, por favor. Van a ver lo importante que es saber las cosas mínimas y que para mucha gente es trivial. El esófago, cuando transcurre por el mediastino, tiene 4 estenosis fisiológicas naturales. La primera, ya la dijimos, es el esfínter esofágico superior. También hemos dicho que es un verdadero esfínter que está formado por el cricofaringio. Se encuentra a 15 centímetros de la arcada dentaria. Avanza un poco el esófago y está como un poquito deprimido. ¿Por qué? Porque el callado aórtico asienta sobre el esófago. Esto a 22 centímetros de la arcada dentaria. A los 28 centímetros, lo mismo hace el bronquio izquierdo, el bronquio principal izquierdo, que se asienta, se posiciona encima del esófago. Y a los 40 centímetros, ya hemos dicho, está la unión esófago-gástrica, que hay, también conocido como esfínter esofágico inferior, aunque estricto, en lo estricto no es un esfínter verdadero, pero que cumple las funciones, ejecuta las funciones de un esfínter normal, ¿de acuerdo? Repito, no es un esfínter verdadero. Desde el punto de vista histológico, hay que recordar que el esófago solamente tiene 2 capas. El epitelio o mucosa que lo recubre y una capa muscular, ¿sí? El epitelio del esófago es epitelio escamoso, poliestratificado, ¿sí? Escamoso hasta, a excepción de los 1 o 2 centímetros distales, donde cambia a un epitelio columnar alto. Un epitelio columnar alto, ¿sí? Entonces, recordar eso. Y la capa muscular sí tiene algo que lo distingue, que bueno, antes que me olvide, la capa muscular va a tener 2 fascículos, circular interna, longitudinal externa. El tercio superior es músculo estriado. Recuerden, el músculo estriado lo conocemos también como músculo esquelético, músculo voluntario, ¿sí? Y los 2 tercios inferiores están formados por músculo liso, músculo involuntario, ¿de acuerdo? Señores, recuerden, el esófago solamente tiene 2 capas, repito, la mucosa
y la capa muscular no tiene serosa. El esófago no tiene serosa, ¿de acuerdo? Antes que me olvide, yo espero que esta clase no sea tan aburrida como ayer y no sea tan extensa. Si tienen alguna duda, pásenla por el chat y al final a ver si podemos contestar alguna pregunta, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ahí está la unión esófago-gástrica, fíjense. Siempre en toda endoscopía alta, esofagoscopía, gastroscopía, siempre el endoscopista le va a decir unión esófago-gástrica a 40 centímetros. Eso es lo normal. Algunos todavía usan una terminología antigua que le llamaban la línea Z, la unión esófago-gástrica. ¿De acuerdo? Y acá está lo que decíamos. Una capa mucosa, epitelio escamoso y dos fascículos circular y longitudinal. A nivel de la submucosa está el plexo nervioso de Meissner y el plexo de Auerbach, que está entre los dos fascículos. También por eso lo llaman mientérico. ¿De acuerdo? Muy bien. Hablemos de la primera patología, que es probablemente una de las más frecuentes actualmente. El reflujo esofágico. ¿Sí? ¿Por qué se produce el reflujo? Por una disfunción, un mal funcionamiento del esfínter esofágico inferior. A ver, jóvenes. Normalmente, en este momento, yo aspiro que ninguno esté comiendo, ¿no? Pudiera ser que estén tomando algo, pero en el caso que no estamos comiendo, el esfínter esofágico inferior está cerrado. Eso es lo basal, es lo normal, ¿sí? Cuando nosotros ingerimos alimentos, deglutimos, pasa al esófago, por las ondas peristálticas lo lleva a la parte más distal y cuando está comenzando a llegar el alimento, el esfínter esofágico inferior se abre, deja pasar el contenido y se vuelve a cerrar. ¿Sí? Y eso se produce cada vez que comemos. ¿Sí? Cuando el esfínter esofágico inferior se abre, deja pasar su contenido, pero no cierra totalmente, deja una pequeña abertura, el contenido del estómago va a pasar al esófago. ¿Sí? Y ya ustedes lo saben eso, el contenido gástrico es muy ácido. Es ácido. La mucosa del esófago, que es escamoso, no está acostumbrado a estar con este tipo de sustancias. Y la reacción, ¿cuál va a ser? Inflamación. Se va a inflamar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede en el llamado reflujo esofágico, le llaman reflujo gastroesofágico, esófago gástrico o enfermedad de reflujo, también le llaman. Todos esos nombres sinónimos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los factores que se asocian? Se ha descrito una disminución de la gastrina endógena, antecedentes quirúrgicos, toda intervención quirúrgica, recuerden esto, toda intervención quirúrgica que comprometa la unión esófago-gástrica, el resultado va a ser reflujo. ¿Sí? Hernias hiatales por deslizamiento, conocidas como tipo 1, que ya lo vamos a ver dentro de unos minutos más, también producen reflujo. ¿Sí? Enfermedades sistémicas como la esclerodermia y el uso y abuso del tabaco y alcohol también han sido descritos como asociados al reflujo esofágico. ¿Cuál es el cuadro clínico del paciente? El paciente le va a venir y le va a decir, doctor, tengo acideces, tengo regurgitaciones, te va a decir. Y me viene un ardor acá y se va a tocar el centro del tórax anterior, el esternón, que me quema, doctor, ¿no? Pirosis, dolor retroesternal, regurgitación ácida, eso siempre hay que preguntar, regurgitación ácida. Y además le va a decir, doctor, y si se me ocurre a mí, después de comer, echarme una siestecita, muero porque me viene todo ese quemazón, aumenta la regurgitación. Y tanto así, doctor, que cuando duermo en las noches, tengo que usar varias almohadas para tener la cabecera levantada
porque si no, siento que me quema todo eso. Esos son cuadro clínico de un reflujo esofágico, ¿de acuerdo? El diagnóstico lo vamos a hacer por esofagoscopía, manometría, que es el que te da el diagnóstico certero, esofagoscopía o endoscopía alta, pHimetría de 24 horas y cinegrafía. El primer examen que siempre utilizamos es la endoscopía alta, ¿no? La esofagoscopía. ¿Y qué te va a decir el gastroenterólogo? Que en la parte distal del esófago encuentra mucosa inflamada, edematosa, que puede tener pequeñas ulceraciones o grandes ulceraciones, que puede estar comprometiendo un cuarto de la circunferencia o dos, o la mitad o más del 75%. Todo eso es inflamación esofagitis, ¿no es cierto? Si yo tengo este cuadro clínico, más la endoscopía que me habla de inflamación del esófago distal, el siguiente paso es que yo puedo usar la manometría. ¿La manometría en qué consiste? En medir la presión del esfínter esofágico inferior. En este caso hemos dicho que no cierra completamente, por lo tanto, la presión va a estar disminuida. El esfínter esofágico, el esfínter esofágico inferior, su presión va a estar disminuida. ¿En qué consiste la pHimetría? Se le pone un electrodo en la parte distal del esófago que sale por la nariz, o por la boca algunos, se le conecta un aparatito que va a medir el pH en las 24 horas. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Que va a haber algunas horas donde el pH es ácido, cosa que no debería ser. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el cuadro clínico del reflujo. Esto es una endoscopía, una de las clasificaciones que más se usan es la clasificación de Los Ángeles. Eso seguramente lo han revisado en gastroenterología, simplemente lo pongo como referencia. Ahí tienen Los Ángeles 1, perdón, A, B, según vaya aumentando la gravedad, C y D cuando compromete toda la circunferencia. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento del reflujo? Primero es tratamiento médico. Tratamiento médico. ¿Qué utilizamos? Utilizamos antiácidos, metoclopropamida, inhibidores de la bomba de protones, todos los omeprazoles y todos los derivados, todos los primos soles que hay por ahí. Hay que decirle que baje de peso si es que está aumentado, quitarle el alcohol y el cigarro, a veces es difícil, y hacer lo que ellos ya intuitivamente han hecho cuando ponían 4 o 5 almohadas para dormir. Hay que decirle que eleve la cabecera de la cama 15 a 20 centímetros, unos tacos de madera y si no un par de ladrillos ayuda también. ¿Sí? Y recomendarle que después de comer no se acueste porque va a aumentar más la sintomatología. ¿Sí? El tratamiento médico puede controlar esto, pero además tienen que tener comidas a sus horas, no pueden tomar alcohol, tienen que llevar una vida metódica, ¿no? Y a algunos no les gusta esto. Entonces, cuando una alternativa es el tratamiento quirúrgico, y primero vamos a hablar sobre las indicaciones quirúrgicas. ¿Cuáles son las indicaciones cuando el paciente no quiere un tratamiento médico? Muchos pacientes no ninguna reunión, tomarme un traguito porque no puedo, rechazan, ¿no? O ha fracasado el tratamiento médico, no logro controlar el grado de reflujo y la sintomatología sigue presente, fracasa el tratamiento médico. Cuando hay complicaciones respiratorias a repetición, aspiración, me puede dar neumonía por aspiración, ¿no? Laringitis crónica. La hemorragia digestiva a repetición es rara, pero suele asociarse a cuadros de esofagitis muy severa. Cuando hay estenosis, se han producido úlceras y las úlceras cicatrizan y producen estenosis.
Cuando hay esófago de Barrett, que lo vamos a mencionar allá, qué cosa es el esófago de Barrett, que cada vez se hace más importante ahora, cuando tengo una esofagitis ulcerativa o úlceras sangrantes. En todos esos casos vamos a utilizar el tratamiento quirúrgico. Y los procedimientos que vamos a utilizar, no me gusta hablar de técnicas a mí porque creo que no es el objetivo para ustedes, pero en este caso sí voy a mencionar algunas técnicas, pero principalmente la llamada fundoplicatura de Nissen. ¿Sí? A ver, si nosotros fuéramos robots, sería sencillo, ubico la pieza de la unión esófago-gástrica, la saco y pongo una nueva pieza, ¿no es cierto? Todavía no hemos llegado a eso. ¿Sí? Entonces, Nissen, un cirujano del siglo XIX, no, siglo XX, principio del siglo XX, hizo este razonamiento. Lo que está fallando es el esfínter esofágico inferior. Entonces, yo lo tengo que reemplazar por otro esfínter. ¿Y cuál es la base primordial, la materia prima para hacer un esfínter? El músculo, porque el músculo me hace la contracción. Entonces, Nissen ideó lo que se conoce como la fundoplicatura de Nissen o simplemente operación de Nissen, liberó el esófago abdominal, y pasó por detrás el fondo gástrico, y lo envolvió como una corbatita Michi, o si ustedes quieren, como una chalina, ¿sí? Y lo suturó, ¿no? Recuerden ustedes que la capa muscular del estómago es la única que tiene 3 fascículos, es gruesita, tiene la circular, la oblicua y la longitudinal, ¿sí? Entonces, esa capa muscular tomada de la pared del fondo gástrico es el nuevo esfínter esofágico, que va a reemplazar al esfínter esofágico inferior. Y ese es el que va a cerrar, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos la operación de Nissen, ¿de acuerdo? A veces, esto lo explicaba hace muchos años con pizarra y casi nadie me entendía. Espero que con estas figuras pueda ser más entendible esto, ¿de acuerdo? Entonces, el fondo gástrico va a formar un nuevo esfínter, un neoesfínter que va a reemplazar al esfínter esofágico inferior. Algunas otras operaciones para que recuerden ustedes. A ver, ¿alguien se acuerda qué es el ángulo de His? Nos los enseñaron en anatomía. Es la unión del esófago con la curvatura mayor. Es un ángulo agudo, bien estrecho, ¿no? Se ha demostrado que cuando este ángulo se hace obtuso, se abre, pierde esa función el esfínter esofágico inferior y hay reflujo. Entonces, Belsey reconstruye el ángulo de His y además cierran parte del hiato esofágico, ¿sí? Y acá hay otra operación de Hill que es algo muy similar, pero lo sutura los pilares del diafragma. Esta operación ahora, el gol estándar es por vía laparoscópica. Fíjense, acá se ve el esófago. Hemos cerrado el hiato esofágico, que generalmente se asocia con una abertura mayor, ¿no? Por eso se llama hernia hiatal, ¿sí? Y le vamos a pasar el fondo gástrico por detrás, lo vamos a rodear y lo suturamos acá, ¿sí? Hay 1000 variantes de esta técnica. Actualmente la que más se está usando es la que ya no. ¿Cuál es uno de los inconvenientes de esta operación? Que el paciente no puede eructar. Es bien difícil y eso molesta. Entonces, ¿qué hacen ahora? Ya no lo rodean totalmente, sino lo rodean 200, ¿cuánto es? 270 grados. 200, o sea, lo suturan acá y lo suturan acá. ¿Sí? Pero el concepto que quiero que graben al nivel de pregrado es que existe una operación que se llama operación de Nissen, fundoplicatura, se forma un nuevo esfínter a expensas de ¿qué? De la pared gástrica del fondo gástrico. ¿De acuerdo?
Entonces, eso da buenos resultados. Y los pacientes, cerca de un 90% de efectividad de esta técnica. Pasemos a hablar de otra patología que también está tomando mayor importancia cada vez. Es el llamado esófago de Barrett. A ver, yo les decía que el esófago tiene una mucosa, la mucosa escamosa, que en los 2 últimos centímetros se convierte en mucosa columnar alta. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es el esófago de Barrett? Es tejido epitelio glandular heterotópico en el esófago distal. ¿Qué significa heterotópico? Algo que no debería estar ahí, que de un sitio a otro, de un sitio ha saltado, se ha puesto ahí en forma anormal. ¿De acuerdo? Entonces a eso le llamamos tejido heterotópico. Y en este tejido heterotópico vamos a encontrar tres tipos de células. La más importante, la metaplasia intestinal. Vamos a encontrar un epitelio columnar simple y un epitelio muy similar al fondo gástrico. Si ustedes recuerdan la clase de ayer, cuando yo hablé de metaplasia intestinal, la metaplasia intestinal es una célula que no debe estar ahí, por eso es heterotópico, pero que además la metaplasia intestinal, les dije, metan en su disco duro cerebral lesión premaligna. Repito, metaplasia intestinal, lesión premaligna. ¿Qué significa esto? Que esta célula de metaplasia intestinal puede degenerar a cáncer, puede ser la vía para terminar en cáncer. No todos, si no estaríamos fritos, ¿no? Pero sí tienen esa capacidad de degenerar a cáncer, ¿sí? Por eso he puesto metaplasia intestinal, tiene un alto potencial de degeneración maligna. ¿Por qué se produce el esófago de Barrett? Siempre, atención, hemos dicho que es una complicación del reflujo esofágico, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿todos los que tienen reflujo hacen Barrett? No, aproximadamente 20%. ¿Sí? Todos los que tienen esófago de Barrett tienen reflujo, el 100%. El 100%. ¿De acuerdo? Entonces, el esófago de Barrett es una complicación del reflujo. Ahora, la pregunta viene, ¿por qué en unos sí y en otros no? Que teniendo ambos reflujos esofágicos, unos hacen esófago de Barrett y otros no hacen esófago de Barrett. La teoría actualmente más aceptada es la siguiente: que los que tienen esófago de Barrett, además del reflujo gastroesofágico, tienen reflujo biliar. ¿Qué significa esto? Cuando estudien estómago vamos a mencionar el píloro. El píloro evita que el contenido del duodeno pase al estómago. Muy bien, en estos pacientes se ha descubierto de que el píloro no cumple su función y parte del contenido biliar que hay en la segunda porción del duodeno pasa al estómago y del estómago pasa al esófago. Específicamente se ha señalado una causa: sales biliares. Las sales biliares que pasan por reflujo duodeno gástrico y por reflujo gastroesofágico llegan al esófago distal, serían los culpables de la presencia de esta metaplasia intestinal. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cuál es la complicación del esófago de Barrett? ¿Por qué le tenemos tanto respeto? Atención, el esófago de Barrett puede degenerar a un cáncer. ¿A qué tipo de cáncer? Adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Atención, el prefijo adeno, también lo mencioné ayer creo, es glándula. ¿De acuerdo? El esófago tiene epitelio escamoso, no tiene glándulas, ¿no? Pero las glándulas son de este
Hemos dicho que tiene un epitelio columnar simple, un epitelio del fondo gástrico y la metaplasia intestinal. Entonces, el esófago de Barré, ¿qué va a producir? Cuando degenera cáncer, va a producir un adenocarcinoma. Un adenocarcinoma. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien me dice, es un paciente que tiene un adenocarcinoma de esófago, ese paciente ha tenido, ¿qué cosa? Esófago de Barrett. ¿Y por qué ha tenido esófago de Barrett? Porque tiene reflujo esófago gástrico. ¿Sí? No es tan difícil, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, esto es causa, esta es indicación, como lo vimos en las diapositivas anteriores, de cirugía antirreflujo. ¿De acuerdo? Hay que hacerle la cirugía antirreflujo. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene esófago de Barrett, a ese paciente yo le haré mínimo una endoscopía alta al año. Y si se la puedo hacer 2 veces al año, mejor todavía. Y siempre que voy a ver la lesión del esófago de Barrett, voy a tomarle biopsia. Y la biopsia me va a salir negativa para tumor, negativa para displasia. Ya explicamos qué es displasia. Aquello que no es maligno, pero puede ir en camino a eso, ¿no? Y la displasia puede ser leve, moderada, severa. Cuando yo tengo una biopsia que me sale displasia severa, yo digo, lo trato como si fuera un cáncer. Lo trato como si fuera un cáncer. La otra pregunta que siempre le van a hacer los pacientes. Doctor, yo tengo mi esófago de Barrett, me han hecho mi operación, ¿mi esófago de Barrett ya se va a curar? No. O sea, el peligro de que yo tenga una degeneración maligna y termine en un adenocarcinoma, ¿se va a quitar con la operación antirreflujo? No. Yo tengo que seguir chequeando a ese paciente porque cuando ya se instaló la lesión del esófago de Barrett, ya no hay regresión. ¿Sí? Obviamente, si va a tener, y ya no va a haber ese estímulo de la secreción ácida en el esófago, seguramente va a disminuir la posibilidad, pero la metaplasia ya está instalada en el esófago distal. Ojalá que se haya entendido esto. ¿De acuerdo? Y si no, me lo pasan por chat y lo podemos repetir. Muy bien. El esófago, esto es el esófago normal, fíjense. Este es el esófago de Barrett lo clasifican en corto y largo, pero fíjense esta última de acá, la de la esquina inferior derecha. Así aparecen unos islotes, ¿no? Unos islotes como unas islas ahí rodeadas, unas islas donde voy a encontrar tejido glandular rodeada de epitelio escamoso, ¿sí? Fíjense acá, esto es un esófago corto, este es un esófago largo, fíjense dónde está la unión esófago-gástrica, en este orificio, y fíjense todo lo largo que es, ¿de acuerdo? Y la complicación, esto de acá, esta lesión blanquecina que ven ustedes, es un adenocarcinoma de esófago, un adenocarcinoma. Muy bien, hablemos ahora de los tumores benignos. El tumor benigno más frecuente, ¿cuál es? Es el leiomioma, el tumor que se origina en el tejido muscular liso, ¿sí? Es el más frecuente de todos, no da sintomatología hasta que el tumor alcanza un tamaño de 5 centímetros de diámetro, ¿no? Ahí va a dar, ¿qué cosa? Disfagia, dificultad o dolor para ingerir los alimentos. El diagnóstico lo puedo hacer por esofagoscopía o por una radiografía de esófago con contraste, como ustedes pueden ver acá. ¿Qué es lo llamativo, la atención? ¿Qué llama la atención? Pues que fíjense, el borde es bien regular, liso. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que es submucoso, obviamente, está detrás de la mucosa. El endoscopista le va a decir que hay una lesión que sobresale en la pared, pero que la mucosa es de aspecto normal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un leiomioma. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento siempre es quirúrgico, es la enucleación, sacar el tumor y nada más. ¿Sí? Cuando el tumor
el leiomioma está en la unión esófago-gástrica, cuando el tumor está en la unión esófago-gástrica, se recomienda resección. Se recomienda resección, ¿de acuerdo? ¿Y quién me contesta cuál sería la complicación de esta operación? ¿Quién me puede contestar en el chat? ¿Alguien se anima? ¿Cuál sería la complicación de este paciente después de la operación? Reflujo. Muy bien, José. Muy bien. Reflujo. Por lo tanto, yo me adelanto y le haría una operación antirreflujo. ¿De acuerdo? Hablemos ahora de los tumores malignos. El tumor maligno más frecuente, ¿cuál es? Si el 99, 98% de la mucosa es escamoso, ¿cuál va a ser el tumor más frecuente? El carcinoma esofágico, el escamoso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Fíjense cómo la raza y detrás de eso la genética, cómo cambia, fíjense. En blancos, raza blanca americana básicamente, 0,35 por cada 100.000. En raza negra, 13,5 por cada 100.000. Y en la raza asiática, en chinos específicamente, 130 por 100.000. Fíjense, la diferencia que hay es abismal. En Asia es sumamente frecuente el cáncer esofágico. Se ha dicho que abusan del tabaco, son muy fumadores, abusan del alcohol, ¿no? Que dice que toman bebidas muy calientes muy frecuentemente, que tienen una mala higiene dental. Se ha asociado también a las nitrosaminas, que son cancerígenos, que están en las carnes ahumadas, ¿no? Lo cierto es que no lo conocemos bien, ¿no? Pero definitivamente de eso hay una marca genética, ¿no? La raza asiática debe tener algo que predispone a este tipo de cáncer. ¿Qué otros cánceres conocemos aparte del escamoso, que es el más frecuente? El adenocarcinoma, ya lo mencionamos. Y vuelvo a repetir, si es un adenocarcinoma, ¿cómo se originó? Se originó en el esófago de Barrett. ¿Sí? Mucho más raro el llamado mucoepidermoide. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Clínicamente el paciente le va a decir que hay disfagia, hay dificultad para ingerir los alimentos. Básicamente es eso. Lamentablemente, cuando da síntomas, frecuentemente la enfermedad está avanzada. Puede utilizar como ayuda diagnóstica radiografía de esófago con contraste, endoscopía esofágica, ecoendoscopía, broncoscopía y tomografía computada. A ver, fíjense acá, este es un esófago con sustancia de contraste. Fíjense, acá es normal. Y fíjense acá, todo totalmente distorsionado, espículas, irregularidades. Y fíjense el tamaño enorme que tiene. Acá igual. Acá tienen algo parecido, hasta acá normal. Y fíjense acá, como que se acartona un poco y después viene toda esa irregularidades. Aquí son enormes estos cánceres. Lamentablemente, el diagnóstico generalmente es tardío, son en estadios avanzados, ¿sí? Y así lo ve el endoscopista, una tumoración exofítica que crece hacia la luz, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Oiga, estos tipos de cánceres son más frecuentes a partir de los 50 años. Bueno, a partir de los 50 años, métase un tubo por arriba, pues. Que le estudien el esófago y que le estudien el estómago, ¿sí? Ya cuando hablemos de colon también le diremos que se metan un tubo por abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué otro estudio se está haciendo? En la ecoendoscopía. La ecoendoscopía es la combinación de la endoscopía más la ecografía. Y ¿cuál es la ventaja de la ecoendoscopía? Que te permite ver el tumor hasta qué capa infiltra. Fíjense acá donde está el cursor. Acá están las diferentes capas. La mucosa, la submucosa, la capa muscular, la serosa. Perdón, la serosa no, la adventicia. ¿Sí? Acá este tumor ya pasó a la adventicia. ¿Sí?
Para eso nos sirve la ecoendoscopía. En otras palabras, la ecoendoscopía en nuestra clasificación TNM, ¿qué me va a dar? El T. ¿Qué me va a dar? El T. ¿De acuerdo? Fíjense, además, nos puede informar si hay ganglios. Acá estos son ganglios, estos son ganglios. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento ideal es quirúrgico. Si yo quiero sanar al paciente, curar al paciente, es la cirugía. Y lo ideal es sacar el esófago, esofaguectomía, hacerle una linfadenectomía, sacar los ganglios que rodean al esófago y hacer una reconstrucción del tránsito intestinal. ¿Sí? Que ya voy a hablar de eso. Fíjense, la sobrevida a los 5 años va del 5 al 15%. Hay unos datos que después voy a mencionar que están en relación a los estadios. Cuando no hay linfáticos, si no hay ganglios linfáticos comprometidos, la sobrevida va a los 5 años. Ya les dije ayer, la sobrevida siempre es a 5 años. Se utiliza la radioterapia y la quimioterapia. Atención, el cáncer escamoso, el cáncer esofágico es radiosensible. La radioterapia va bien, ¿de acuerdo? Y actualmente se está usando con quimioterapia para potenciar sus resultados. Lamentablemente, muchos de estos pacientes llegan en estadios muy avanzados que ya poco o nada se puede hacer y hacemos lo que llamamos cirugía paliativa. ¿En qué va a consistir la cirugía paliativa? No voy a poder sacar el tumor, voy a tratar de que tenga una calidad de vida un poquito mejor, ¿no? Le pondré una sonda en el estómago para alimentarlo por el estómago, porque si el tumor está obstruyendo el esófago, ¿cómo se alimenta ese paciente? Lo alimentamos por una sonda que puede estar en el estómago, gastrostomía, algunos prefieren en el intestino, yeyunostomía, ¿sí? Existen ahora las llamadas endoprótesis, que son como unas mallitas en forma de columna, que cuando tú las pones se expanden, entonces evitan que haya la obstrucción del esófago. ¿Sí? Pero eso depende del tamaño del tumor. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos que hablar de nuestra clasificación TNM. En todos los cánceres vamos a hablar de esta clasificación, es la clasificación universal que ha estandarizado todos los tumores. El T, ya les dije, es el tumor en cuanto penetra la pared del esófago. Se quedó en el epitelio de la mucosa, llegó a la submucosa, llegó a la capa muscular, pasó la capa muscular y llegó a la adventicia, eso nos da el T. N nos va a dar el número de ganglios que están tomados. N0 no hay ganglios, N1 hay ganglios y M si hay metástasis a distancias. Y a partir de eso, fíjense, hago mi estadio. Si es un in situ, si está en la capa basal nomás, fíjense, la sobrevida es a los 5 años. El problema es que ¿cómo diagnosticamos esto? Si es un estadio 1, que es pequeñito, la sobrevida es a los 75%, pero ya los estadios 2, 3, 40%, 30%, 20%, el estadio 3. Entonces, ese es el problema, ¿no es cierto? Hacer un diagnóstico temprano, precoz, nos aumenta las posibilidades de curar a nuestro paciente. En la reconstrucción, ¿qué utilizamos en la reconstrucción? Yo saco el esófago y ¿cómo hago la reconstrucción? ¿Cómo hago la continuidad? Puedo utilizar varias cosas, ¿no? Saco el tumor y puedo llevar el estómago de la cavidad abdominal y pasarla al tórax, ¿sí? Y lo uno a la parte inicial del esófago que he dejado, ¿no? Otra alternativa es que yo pase un segmento del colon, puede ser el derecho, puede ser el izquierdo. La literatura dice que el izquierdo es el que va mejor, porque tiene doble irrigación. En todos los casos, sea de estómago, sea de colon, se puede pasar también un segmento de intestino delgado. La condición, ¿cuál es? Que ese segmento que va a reemplazar al esófago tenga su irrigación ok.
esté bien vascularizado. De nada sirve que yo lleve un asa que se me van a cruzar a los 3 días, ¿no es cierto? Entonces, esa es la condición. Esto es lo que hacemos en la reconstrucción. Hablemos ahora de la calasia. Ya voy a terminar, muchachos, ¿no? ¿Qué es la calasia? A ver, yo les decía, cada vez que nosotros ingerimos alimentos, ¿no? Deglutimos, el alimento pasa al esófago, el esófago a través de las ondas peristálticas lo lleva a la unión esófago-gástrica, el esfínter esofágico en forma coordinada con las ondas peristálticas se abre, relaja, deja pasar el contenido y luego se cierra. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en la calasia? En la calasia llega el alimento y no hay coordinación, no se abre el esfínter esofágico inferior. Y cuando se abre muy poquito y deja pasar poca cantidad del esófago al estómago. Del esófago al estómago. Del esófago al estómago. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decimos? Hay una peristalsis anormal en el esófago que causa un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Sí? Y una incapacidad para relajar el esfínter esofágico durante la deglución. Yo doy el siguiente ejemplo. En una moneda pongan, en un lado pongan el reflujo. En el otro lado de la moneda pongan la calasia. Es exactamente lo opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, mientras que en el reflujo había una disminución de la presión, en la calasia, el esfínter esofágico inferior tiene una presión aumentada. Hay una hipertonía del esfínter esofágico inferior. Hipertonía del esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Ese paciente va a comer y de lo que come el 30 o 40% pasa al estómago y el resto se queda en el esófago. Y el esófago se va a comenzar a dilatar. Vamos a encontrar una dilatación del esófago. ¿Sí? Atención, se ha demostrado que el cáncer de esófago, ese que acabamos de hablar, cáncer escamoso, es 10 veces más frecuente en pacientes con acalasia que en el resto de la población. ¿Cuál es la hipótesis que manejamos? Que el esófago no está acostumbrado a estar en contacto con los alimentos, con los nutrientes, y de repente, como no pueden pasar, se acumulan en el esófago, se dilata y estimularían a la mucosa, produciendo una inflamación crónica que pudiera en algún momento desencadenar a un cáncer. ¿De acuerdo? La sintomatología que le va a decir el paciente, ¿cuál es? Dificultad, dolor para deglutir cuando come. Va a haber regurgitaciones. Doctor, tengo regurgitaciones, pero usted le tiene que preguntar, ¿son ácidas o no ácidas? No ácidas. No hay reflujo gástrico del estómago. Son regurgitaciones no ácidas. Estoy bajando de peso, yo como lo mismo, claro, come lo mismo, pero al intestino llega a la tercera parte o menos, ¿sí? Entonces va a bajar de peso, ¿sí? Y le va a dar otro dato de vital importancia. Doctor, en el año pasado, 2 veces me tuvieron que internar en la clínica porque hice neumonías. La regurgitación llega a la orofaringe y parte de esa regurgitación va a pasar al árbol bronquial y va a producir neumonía por aspiración. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese cuadro clínico típico de acalasia. ¿Cuál es el diagnóstico? Siempre la primera cosa que mandamos es una endoscopía alta, esofagoscopía. Y cuando entre el endoscopista, le va a decir, oye, el esófago está dilatado y está lleno de sapos y culebras. Hay restos alimentarios, ¿de acuerdo? Restos alimentarios. Entonces, le puedo pedir una radiografía contrastada, que la usamos poco, pero le voy a hacer manometría del esófago. ¿Y qué voy a encontrar? Que la presión está elevada. Está elevada. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es
tiene una parte médica y una parte quirúrgica. La parte médica, ¿cuál es? Dilataciones. Yo voy a entrar con unas bujías, unos globitos para dilatar y se pueda abrir ese esfínter esofágico inferior. Si esto fracasa, tengo la alternativa quirúrgica, que es la esófagomiotomía llamada operación de Heller, que ahorita la voy a explicar. Fíjense, esta es una radiografía contrastada de esófago. ¿Qué ven ahí? Un estrechamiento como un pico de ave, ¿no? Pico de pájaro, pico de ave le llaman a esta imagen. ¿Sí? Fíjense, acá se ve un esófago dilatado, con restos alimentarios en gran cantidad, y el estrechamiento, acá está el pico de ave, ¿no? Este paciente comenzó a ser dilatado, se le comenzó a dilatar, dilató un poco, y fíjense, dilató lo suficiente para que no tengamos que operar al paciente. Las acalacias pueden llegar a estos extremos. Esto parece sigmoides, no, es el esófago, ¿no? Ya no vemos estas monstruosidades, pero se pueden dar. ¿Y en qué consiste la esófagomiotomía? Yo le hemos dicho que el esfínter esofágico inferior no es un verdadero esfínter. ¿Qué le da la presión? La capa circular interna de la pared del esófago, de la unión esófago-gástrica. Entonces, lo que voy a hacer es cortar, miotomía, cortar el músculo, el fascículo circular. Lo corto y lo suturo acá. Hago un parchecito. ¿Para qué? Para que esa capa circular ya no pueda cerrar, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser la complicación? Lo mismo que mencionamos antes, reflujo esofágico. Reflujo esofágico. Esta operación actualmente, el gol estándar se hace por vía laparoscópica. Yo pensé que ya terminamos, todavía seguimos. Dos palabras sobre las hernias diafragmáticas congénitas. Se dan en recién nacidos. Las dos principales son las llamadas Bordalet, que son a través del canal pleuroperitoneal, son posterolaterales, y hay la de Morgani, que es a nivel de la línea anterior, entre las costillas y el esternón, ¿sí? Morgani anterior, Bordalet posterolaterales. Y hablemos ahora de la hernia yatal. La hernia yatal, yo les decía, el esófago, cuando pasa del tórax a la cavidad abdominal, lo hace a través del yato esofágico. Es la abertura que hace el diafragma para dejar pasar el esófago, ¿sí? Pero si este yato se dilata, hay mayor presión en el abdomen que en el tórax, y entonces parte del contenido abdominal va a pasar a la cavidad torácica. A eso se llama hernia yatal. Y la dividimos en tres tipos. Tipo 1, llamado por deslizamiento. Tipo 2, paraesofágica, y el tipo 3, elamista. Ahí tienen ustedes. ¿Sí? Tipo 1, por deslizamiento. Tipo 2, paraesofágica, y la mixta, que vamos a ver ahí un ejemplo. Atención. En este caso, ¿qué parte está pasando? Está pasando la unión esófago-gástrica, ha sido protruida hacia la cavidad torácica. Y el primer dato que le va a decir el endoscopista, le va a decir que la unión esófago-gástrica está a 34 centímetros. ¿Cuánto era lo normal? 40. Entonces, con ese número nomás yo digo, este paciente tiene una hernia yatal. Y seguramente tiene síntomas de reflujo, porque esto ya no va a estar funcionando el esfínter esofágico inferior y me va a dar sintomatología de reflujo esofágico. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo les decía, cómo se ha protruido toda esta parte de la unión esófago-gástrica, y este esfínter ya no funciona, ya no cumple su función. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo clasificamos a las hernias diafragmáticas? En traumáticas, al final voy a decir una palabrita a propósito de una radiografía.
Las no traumáticas, que son el 95%, 90% es a través del hiato esofágico, está dilatado el hiato esofágico. La más frecuente, tipo 1 por deslizamiento, 85%. Y las paresofágicas, tipo 2, y las mixtas, tipo 3, 5%. ¿Sí? Y 5% son las de Bordalet y las de las congénitas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el cuadro clínico? El tipo 1, el paciente no va a venir por la hernia, va a venir por reflujo. El paciente va a venir, doctor, tengo el quemazón, tengo regurgitaciones ácidas, y cuando le hacen la endoscopía, usted le diagnostica la hernia hiatal tipo 1. Se opera, va a depender del grado de esofagitis que tenga. De repente, con tratamiento médico, lo logramos controlar. ¿De acuerdo? Si no se controla, si tiene una esofagitis severa o está asociado además a un esófago de Barrett, le haré una operación antirreflujo, la fundoplicatura. El cuadro clínico del tipo 2 o paresofágica se va a caracterizar, ¿por qué? Porque la unión esófago-gástrica está en su sitio, está indemne. Lo que ahí protruye en el tipo 2, lo que protruye es parte del fondo gástrico, ¿no? La unión esófago-gástrica se mantiene. El ángulo de Gis se mantiene. Acá está el ángulo de Gis. Por lo tanto, no va a haber reflujo. No va a haber reflujo. El paciente va a estar asintomático. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Porque le tomaron una radiografía de esófago, estómago y duodeno con contraste, le hicieron una endoscopía por alguna otra razón y encontraron esta lesión. ¿De acuerdo? Entonces, tipo 1, relacionado al reflujo, la sintomatología. Tipo 2, asintomático, no hay sintomatología clínica. ¿El tratamiento cuál va a ser? Ya lo adelanté en el tipo 1, siempre es tratamiento médico. Si fracasa o tiene otra indicación quirúrgica, se haga una cirugía antirreflujo más fundoplicatura. ¿Sí? Atención, el tipo 2, ¿cuál es el tratamiento? Escúchenme bien, siempre cirugía. Siempre cirugía. ¿Por qué? Porque ese segmento del estómago que está protruido hacia el tórax se puede encarcerar, se puede obstruir y llevarnos a isquemia y a necrosis, y nos da una perforación a ese nivel, una mediastinitis con una alta tasa de morbimortalidad. ¿De acuerdo? Aquí algunas plaquitas, fíjense, un esófago-estómago en una hernia hiatal tipo 1, fíjense. La unión esófago-gástrica está acá y acá está la bolsa de la hernia y el diafragma debe estar a este nivel. ¿Sí? Acá ustedes tienen una paraesofágica tipo 2. La unión acá, la flechita negra indica la unión esófago-gástrica. Se mantiene la función del esfínter esofágico inferior, pero el fondo gástrico, parte del fondo gástrico está en el tórax. Está en el tórax. Acá también tienen otra, fíjense, acá está el estómago y acá se ve la hernia paraesofágica, el esófago en su posición, la unión esófago-gástrica normal y una imagen del fondo gástrico en el tórax. ¿Sí? Y acá, esto sí es bien raro, yo nunca he visto esto. Hernia hiatal mixta. Fíjense, la hernia hiatal acá, tipo 1, y aquí la tipo 2, la paraesofágica. ¿De acuerdo? Y finalmente las hernias traumáticas. ¿Sí? A ver, el diafragma es un músculo, ¿no es cierto? Cuando hay accidentes de tránsito, traumas abdominales, se puede romper, puede haber una ruptura, pero como el músculo se contrae, el sangrado es mínimo. Y a veces muchas lesiones traumáticas de diafragma pasan asintomáticas, pero quedó el hueco ahí. Y con el tiempo, por ahí pasa contenido de la cavidad abdominal hacia el tórax y tenemos las hernias traumáticas. Algunos le llaman eventraciones también. ¿De acuerdo? Ay,
Ahora sí termino, con esto sí termino. Yo pensé que me iba a demorar menos. Los divertículos. ¿Qué son los divertículos? Los divertículos son lesiones saculares que crecen en dirección contraria a la luz, en este caso del esófago. Pueden ser verdaderos o falsos. Verdaderos cuando tienen las capas de la pared. En el caso del esófago tendrían la mucosa y la capa muscular. Y falsos cuando solamente tienen la mucosa, no tienen la capa muscular. ¿De acuerdo? Los dividimos según el tercio del esófago. Tercio superior, vamos a hablar sobre el divertículo de Zenker. El tercio medio son los parabronquiales, que son divertículos verdaderos asociados acá en nuestro medio a tuberculosis. La tuberculosis pulmonar, que es muy frecuente en nuestro medio, produce inflamación de los ganglios que están al costado del esófago. Le doy tratamiento a ese paciente y los ganglios se fibrosan. Y al fibrosar, jalan el esófago y producen los llamados divertículos parabronquiales. Y finalmente, en el tercio inferior vamos a encontrar un divertículo falso, solamente es mucosa, justo antes que el esófago atraviese el diafragma, aparecen unos divertículos. ¿De acuerdo? El más conocido de todos, ¿cuál es? El divertículo de Zenker. ¿De acuerdo? A ver. El esfínter esofágico superior. Recuerden, el músculo que lo forma es el cricofaringio. La orofaringe, que está justo encima del esfínter esofágico superior, en la parte posterior tiene lo que se llama una debilidad, lo que se le llama la boca de Killian, en el llamado triángulo de Laimer, que va a estar formado por los músculos constrictores inferiores y el borde del cricofaringio. Bueno, esa zona es una zona de debilidad. Por ahí esa capa, ese triángulo casi no tiene músculo debajo de la mucosa. ¿Por qué se produce el divertículo de Zenker? Por una hipertonía del esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior, cada vez que nosotros deglutimos, en forma de reflejo, se abre, deja pasar su contenido. ¿Qué pasa en el divertículo de Zenker? El esfínter esofágico superior se abre muy poco. Una parte pasa y otra parte se queda en la orofaringe. Al aumentar la presión, empuja la mucosa en la parte posterior, acá ven ustedes una radiografía contrastada, y se produce este divertículo, un divertículo falso, solamente tiene mucosa, ¿de acuerdo? Entonces, hay una incoordinación motora por falta de relajación del esfínter esofágico superior. Clínicamente, ¿qué vamos a tener? Mal aliento, halitosis, puede haber regurgitaciones de restos alimentarios. Este divertículo crece tanto que a veces comprime la parte inicial del esófago y el paciente se va a quejar de dolor o disfagia por compresión al momento de ingerir los alimentos. ¿De acuerdo? El diagnóstico lo hacemos por endoscopía y por una radiografía de esófago contrastado. El tratamiento es cuando mide menos de 5 centímetros, se hace una miotomía. ¿Qué es la miotomía? Cortar parte del músculo o todo el músculo. En este caso, ¿de qué músculo? Cricofaringio. ¿Sí? Si el divertículo mide más de 5 centímetros, se saca el divertículo y se hace la miotomía, la cricomiotomía. ¿De acuerdo? Existe una alternativa endoscópica. El gastroenterólogo llega a la unión del esfínter a nivel del esfínter esofágico superior, corta la mucosa y se va a encontrar con el cricofaringio y comienza a cortar, quema en varias sesiones, va cortando hasta que se logra relajar ese esfínter esofágico superior. ¿Sí? Acá pueden ver ustedes el triángulo de Laimer o boca de Killian, que está en la parte posterior, y fíjense esta radiografía, cómo este divertículo tan grande comprime al esófago y te da la sintomatología que presenta. El tratamiento, cuando mide más de 5 centímetros, se saca el divertículo, diverticulectomía,
y se corta el músculo cricofaríngeo. Muy bien, hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Estamos... ¿Ah? El esfínter esofágico, acá, a ver, el alumno Muñoz pregunta, ¿el esfínter inferior no es un músculo verdadero? Lo he dicho, no es un músculo verdadero. No es un esfínter verdadero. Hay músculos, sí, pero no es un esfínter verdadero. Si yo lo comparo con el esfínter esofágico superior, yo digo, ¿quién le da la tonicidad a ese esfínter? El cricofaríngeo. ¿Sí? En el esfínter esofágico inferior, quien se lo da es la pared muscular del esófago y parte del estómago. ¿De acuerdo? Se puede causar ruptura del diafragma, dice el alumno Gutiérrez. ¿Se puede causar ruptura del diafragma? Claro, lo hemos dicho, ¿no? En lesiones traumáticas, en traumas abdominales cerrados, inclusive abiertos. ¿Sabes? Si alguien penetra con un cuchillo, puede cortar parte del diafragma y producir una abertura, y por ahí con el tiempo se comienza a salir. Recuerde, la presión en el estómago es mayor que en el tórax, ¿sí? Me dicen cuáles son los tratamientos si es menor y mayor de 5 centímetros. Me imagino que es en el divertículo de Schenker. Cuando es menos de 5 centímetros, solo se hace cricomiotomía. Se corta el músculo cricofaríngeo. Y si es más de 5 centímetros, se corta el músculo, pero también se saca el divertículo. Diverticulectomía se llama eso. Muy bien, muchachos. No sé, espero no haberlos aburrido mucho. Ya con ustedes nos vemos el día, estamos miércoles, el viernes que tenemos la revisión de cáncer gástrico. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.